Mateo 20, y vamos a estar hoy en los versículos del 17 al 28. Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 28. Voy a leer en favor de ustedes la palabra de Dios. Dice así: Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Acompáñame a orar. Buen Dios, te doy gracias por este privilegio que me das de servir a tu pueblo en la predicación. Yo te ruego que me ayudes a ser fiel a tu palabra, Señor, a renunciar a mis ideas, a renunciar a mi opinión, Señor, y simplemente ser ese heraldo fiel que comunica la verdad tuya a tu pueblo. Que tu Espíritu sea ministrando nuestros corazones en este día, que podamos lograr entender este pasaje, amar este pasaje, para poder vivir este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo queramos reconocer o no, nuestro mundo vive detrás del éxito, y el éxito muchas veces es definido por cuántas personas me siguen, ¿cierto? Hoy quizás una de los trabajos más famosos y con mayor recaudo es el de ser influencer, ¿no? Y tú sabes que eres un buen influencer de acuerdo al número de seguidores. Y el mundo busca de alguna forma ayudarnos a ver que esa es la lógica en la que opera el éxito para las personas que no están en Cristo. Buscamos que las personas nos sigan, buscamos, y no solo nos sigan, sino que nos sirvan. Incluso algunas personas miden su éxito empresarial o profesional de acuerdo con cuántas personas tiene subordinadas a él. Pero en la lógica del reino, las cosas no son así. Piensa en lo que está sucediendo aquí que acabamos de leer. Los discípulos están buscando gloria, mientras Jesús está hablando de muerte. Ellos hablan de autoridad y desean autoridad, mientras Jesús está buscando sacrificarse. Es por eso que en este texto que vamos a mirar hoy, el mensaje que quiero que quede plasmado en nuestros corazones es que nosotros fuimos rescatados por Dios para servir, no para sobresalir. Que nunca se te olvide. Y ese es el título de este sermón: rescatados para servir, no para sobresalir. Esto es importante
Yo no sé si a usted le ha pasado que en la medida en que se desarrolla como profesional, usted quiere ser relevante. Pasan los años y los que estamos en la crisis de la mediana edad pensamos, ¿qué he hecho con mi vida? Soy uno más en el montón. ¿Cuántos profesionales como yo hay en el mundo? Incluso, ¿cuántas personas saben hacer lo que yo hago muchísimo mejor que yo? Yo no soy la gran cosa. Y si tú estás allí, bienvenido al club, y es lo mejor que te pudo haber pasado el día de hoy. Darte cuenta de que tú no eres la gran cosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos ese deseo de ser relevantes, de que nuestra vida signifique algo. Y lo hace, pero no como tú crees que lo hace. El propósito del ser humano es vivir para Dios. Cuando tú vives para Dios, eso es relevante. Eso es lo más relevante. Por eso en este pasaje que habla acerca de para qué fuimos rescatados, todo comienza con un plan de rescate. Y ese va a ser nuestro diagrama para seguir este sermón. Para los hermanos que toman apuntes, en primer lugar, vamos a hablar del plan de Jesús para rescatar. Eso es lo primero que sucede en nuestro texto. Pero en segundo lugar, vamos a ver la respuesta de los discípulos al plan de Jesús. Presten atención porque estamos hablando de las respuestas de los discípulos al plan de Jesús, la cual es inadecuada. Pero finalmente vamos a ver cuál debería ser la respuesta de los discípulos al plan de Jesús. Entonces, comencemos con el rescate. Esta es la parte inicial, este es el epicentro del sermón. El plan de Jesús para rescatar a los hombres. Dice el texto, versículo 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los discípulos y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Jesús está a punto de terminar su carrera. Está a pocos días de cumplir el plan, el propósito para el cual Él nació. Y le está diciendo a los discípulos, miren, presten mucha atención a lo que va a pasar de aquí en adelante. Porque de aquí en adelante les voy a decir de una vez qué va a pasar para que no se sorprendan y para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, los discípulos estuvieron todo el tiempo tan distraídos que no se dieron cuenta que Jesús les había estado diciendo estas cosas hace mucho tiempo. ¿Qué le dice Jesús aquí a los discípulos? Camino a Jerusalén. Es decir, estamos camino a la última semana de Jesús. Jesús está caminando hacia su última semana, sus últimos días como un ser humano antes de morir. ¿Y qué les dice? Bueno, yo seré entregado, porque Él se identificaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, a los principales sacerdotes y escribas. No se sorprendan que los líderes religiosos de nuestra comunidad me van a arrestar. Me van a maltratar, dice aquí. Me condenarán a muerte, me juzgarán, me señalarán, dirán que soy un pecador y me van a matar, me van a crucificar. Jesús no está diciendo aquí, tengo miedo que esto me vaya a pasar. Jesús está diciendo, esto es lo que me va a pasar. Pero al tercer día resucitaré. Hermanos, esta no es la primera vez que Jesús le dice esto a sus discípulos. Si tú has estado aquí en los sermones anteriores, podrás recordar, por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 38 al 39, Jesús les está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes van a perder su vida por mi causa, porque el que quiera ser mi discípulo debe estar dispuesto a llevar una cruz de vergüenza y dar su vida por mí. Eso parece muy poético. A lo mejor Jesús no está diciendo que nosotros debemos literalmente morir por Él, sino más bien vivir por Él. Pero en el capítulo 16, ahora Jesús comienza a decirles claramente, voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado, moriré en una cruz y al tercer día resucitaré.
Ahí es cuando Pedro le dice, no, Señor, que no te pase tal cosa. ¿Sí recuerdan? Bueno, Él les anima después de ese anuncio a que así como lo van a ver a Él dar su vida por la voluntad de Dios, ellos estén dispuestos a dar su vida por la voluntad de Dios. Es decir, no solo les está diciendo ustedes van a morir por mi causa, sino que yo primero voy a morir. Pero resucitaré. Y como cantábamos, si yo voy a resucitar, ustedes también. Eso debían ser buenas noticias para ellos, pero ellos estaban tan enfocados en lo malo, diciendo, no te pase tal cosa, Señor. En la transfiguración, recuerdan, Él llama a Pedro, a Juan, a Jacobo aparte, se transfigura delante de ellos, ellos ven la gloria de Dios en Cristo Jesús, y luego comienzan a tener una conversación acerca de Juan el Bautista. Y Jesús le dice, así como maltrataron a Juan el Bautista, al Hijo del Hombre lo van a maltratar también y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Él les dice incluso, no pueden decirle a nadie nada de la transfiguración hasta que yo resucite. O sea, no podía ser más claro. Jesús no les estaba hablando solamente de que él tenía miedo de que iba a morir. No, les dijo, yo voy a morir, pero resucitaré. Sin embargo, había un bloqueo mental en ellos que no los dejaba ser consolados con este anuncio. Y en esta oportunidad, Él toma aparte a sus 12 discípulos. Fíjate cómo lo bonito de este asunto es como si estuviésemos aquí en medio de la iglesia, yo tomara 12 personas de aquí, acompáñenme un momento a la oficina, vamos a hablar en privado. Hey, vamos a Jerusalén y me van a entregar a los sacerdotes y voy a ser crucificado, pero voy a resucitar. El texto no nos dice que ellos dijeron ni hicieron nada, pero yo trato siempre, y te invito a que hagas este ejercicio, ¿qué cara hubiera puesto yo si Jesús me dice eso? Voy a morir. Yo me hubiese muerto de miedo. ¿Cómo así, Señor? No entiendo. Si a uno le dicen, mira, te vas a morir de cáncer o de alguna enfermedad, uno se muere de miedo. Cuando le dicen que algo le va a pasar así a un familiar, uno se muere de miedo. Imagínate, Jesús está diciendo aquí, me van a matar. Pero el consuelo estaba en que Él resucitaría y no escuchamos ni un amén ahí. Amén, Señor, así sea. No lo escuchamos. Incluso el contexto de este pasaje nos está diciendo que los discípulos venían diciendo, ¿quién crees tú que va a ser el mayor entre nosotros? Y quizás Pedro diciendo, pues evidentemente yo voy a ser el primero. Juan y Jacobo, que eran hijos del trueno, ¿cómo se te ocurre decir esa cosa? Nosotros también estuvimos allí no podemos hablar de la transfiguración, pero nosotros también hacemos parte del círculo íntimo de Jesús. Y había este ambiente de ¿quién será el mayor entre nosotros? Y en el capítulo 18 vimos que ellos se acercaron y le dijeron a Jesús, ¿quién crees que va a ser el mayor? Y Jesús, entendiendo qué es lo que pasaba con sus corazones, tomó un niño y les dijo, el que sea como este niño, así de humilde, será el mayor. Pero no lo entendieron. No lo entendieron y por eso en el capítulo 20 vemos que ellos están preguntando, bueno, Señor, ¿y qué recibiremos nosotros? ¿Qué recompensa nos darás? Porque hemos dejado todas las cosas por ti. ¿No somos dignos de ser los mayores? Y efectivamente Jesús les dice, bueno, sí, hay una recompensa, pero recuerden, esta recompensa no es porque ustedes se lo ganaron, sino por... No estuvieron aquí el domingo pasado. Gracia, muy bien. No es porque ustedes dejaron todo para seguirme. No, ustedes dejaron todo para seguirme porque me aman. Pero la recompensa que viene del Padre es por gracia. Así que, si es por gracia, ¿de qué se van a jactar? ¿Por qué se van a jactar? ¿Por qué querer sobresalir? Y este es el razonamiento de Pablo a los Corintios. Hey, si ustedes todo lo que tienen lo tienen por gracia, ¿de qué se jactan? Jáctense de conocer al Señor. Porque tenemos superdones y tenemos aquí milagros todos los días sucediendo. ¿Y eso acaso lo hacen ustedes? ¿De qué se jactan? Si todo lo que tienen como iglesia lo han recibido. Todo lo que usted tiene lo ha recibido. Y ha sido por gracia.
Y es allí donde Jesús entonces observa que los discípulos necesitan impregnarse de algo que yo podría llamar la cultura del reino de los cielos, para que ellos tuviesen una motivación adecuada para lo que venía. Y no solo tuvieran una motivación adecuada, sino una esperanza para lo que venía, porque lo que venía era muy duro. Todo comenzaría con la cruz de Jesús, pero usted conoce el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso no terminó allí. Jesús entonces les va a contar el plan. ¿Qué es lo que va a pasar? Y nos dice que lo primero que menciona es: voy a ser entregado en manos de los principales sacerdotes y escribas. Paso 1, voy a ser entregado. No al imperio, no a los soldados, a nuestros mismos líderes. Ahí había un mensaje detrás. Luego de eso voy a ser condenado por ellos. Ellos me van a acusar de ser un pecador. No les extrañe que eso suceda. En tercer lugar, ellos me van a entregar a los gentiles para que se burlen de mí, para que me azoten y me crucifiquen. ¿Quiénes son los gentiles de quienes Jesús está hablando aquí? Poncio Pilato y el imperio que él representa. Poncio Pilato es el que iba a dar la orden de azotar a Jesús y crucificarlo públicamente, porque eso es lo que el imperio romano hacía con todos aquellos que se rebelaban contra el imperio. Hermanos, estas son malas noticias, pero no era el final. Al tercer día Jesús dice que iba a resucitar. Ellos al parecer no supieron qué responder. ¿Qué responderías tú? ¿Qué sentirías tú si fueras uno de esos discípulos en ese momento? Bueno, el texto nos deja pensar en muchas cosas, pero lo que sí sabemos es cómo respondieron. ¿Sí? No sabemos qué pasó por su mente, no sabemos en qué estaban pensando ellos, pero sí vemos qué hicieron con la información que Jesús les acababa de dar. Es como esto, hermano, para que tú lo puedas entender. Supongamos que aquí estamos en un taller de cómo ser un buen esposo. Y están todos los varones aquí tomando apuntes. No, sí, lloramos y decimos: oh sí, Señor, yo quiero ser un buen esposo. Pero cuando llegas a tu casa, maltratas a tu esposo. O sea, puede que lo hayas entendido, pero no lo estás viviendo. Eso es lo que le está pasando a los discípulos. Con su respuesta están mostrando que no han entendido nada aún. Y no son los únicos que son difíciles de hacer entender. Así que ellos manifiestan, en segundo lugar, en este sermón, la aspiración equivocada de un discípulo rescatado. Ese es el segundo punto. Vimos en primer lugar el plan de rescate de Jesús, y en segundo lugar la aspiración equivocada de un discípulo que ha sido rescatado, Dice el versículo 20: entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos. Pregunto, trivia, ¿quiénes son los dos hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. ¿A qué se dedicaban Juan y Jacobo? Eran dos pescadores. Ellos fueron los dos pescadores que siguieron a Jesús después de Pedro y Andrés, que fueron los primeros discípulos, ¿verdad? Entonces, a estos dos pescadores, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, ¿qué apodo le tenía Jesús? ¿Por qué cree usted que les llamaban los hijos del trueno? Porque eran como trueno, celosos. Resulta que la esposa de Zebedeo se acerca a Jesús y se postra. Fíjese que la actitud es como no solo de un rabino al que hay que darle reverencia, sino como a un rey. Y le dijo: ordena que en tu reino, lo reconoce como rey, estos dos hijos míos se sienten
uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella como que no estuvo en el sermón anterior. Porque ¿qué les acababa de decir Jesús a los discípulos? Les voy a dar un trono a cada uno. Pero si estuvo, entonces para ella no fue suficiente la vida eterna, el perdón. No fue suficiente que sus hijos iban a tener un trono. Señor, el de al lado tuyo. No cualquier trono. Justo allí. Que ellos sean tu mano derecha y tu mano izquierda. Amados, la reacción de Jesús es asombrosa. De verdad, es asombrosa porque muestra una paciencia en esta mujer y en Juan y Jacobo que estaban ahí con ella. Porque ellos, no es como que, ay, mi mamá fue a decir, mi mamá sí es imprudente. No. Ellos estaban con ella. Quiere decir que ellos estaban también interesados en este asunto. Y a lo mejor si se lo dice mi mamá, de pronto, oye, dos pescadores que merecían la ira de Dios por causa de sus pecados, ahora escuchan en las palabras de Jesús que van a tener un trono junto a Él. Es como si la salvación no fuera suficiente. Quiero más. Para mí eso no es suficiente galardón. Quiero más. Que voy a pasar la eternidad mirando a Jesús en gloria y no siendo castigado por mis pecados. No es suficiente. Quiero más. Hermanos, eso es una actitud equivocada en el reino de los cielos. Y tú podrás decir, no, pero querían más de la gloria de Dios. No. Ellos no querían más de la gloria de Dios porque quien entiende lo que merece, de lo que fue librado y lo que se le dio por gracia, no anda con exigencias. Eso es como que tú no tienes hambre y yo te voy a regalar, tú tienes hambre, perdón, yo te voy a regalar un mercado y tú, no, pero si ese es el arroz de uno, entonces no. No me sirve, más regalar algo, regálame algo bueno. O sea, como decimos aquí en la costa, van para el cielo y van llorando, ¿verdad? Ahora, yo no dudo que la petición de esta mujer no haya sido sincera. Padres, ¿quién de ustedes no quisiera que su hijo o su hija fuera un siervo poderoso de Dios? Uno de esos discípulos que marcan historia. Y quizás ella tenía una buena intención, pero al fin y al cabo, Jesús, lo que les estaba diciendo anteriormente es que ellos ya eran parte de su equipo selecto. Ellos hacían parte de los 12, hermanos, y ya ser parte de los 12 es un privilegio. Pero ellos no eran solamente parte de los 12. Ellos eran parte de los 3. Cuando Jesús en Getsemaní ora, Él se lleva aparte a Pedro, a Juan y a Jacobo. Inclusive de Juan se dice que era el discípulo amado porque no se le despegaba a Jesús en ningún momento, que vivía recostado a su pecho. Imagínense ustedes. Sin embargo, Jesús en su paciencia les dice en el versículo 22, ustedes no se imaginan, no tienen ni idea de qué es lo que están pidiendo. No lo saben. Y Él les pregunta, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿De qué está hablando Jesús? Ellos saben de qué está hablando Jesús. Este no es un lenguaje extraño como, ay, Jesús me enredó ahora, no entiendo. No, ellos saben, porque Jesús les acaba de contar el plan. Y les está diciendo, esta es la copa que voy a beber. ¿Pueden beberla conmigo? Ellos sabían lo que estaban diciendo porque estuvieron en la predicación cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El que no esté dispuesto a dar su vida por mí no es digno de ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, no es digno de ser mi discípulo. Ellos sabían el costo y tuvieron el valor de decirle a Jesús, podemos. Quizás a usted como papá le ha pasado como a mí que su hijo le dice, yo puedo hacerlo. Mi amor, no puede. Cuando yo crezca lo voy a hacer. Bueno. La copa que Jesús iba a beber era de sufrimiento. ¿Están dispuestos a sufrir? Sí, lo haremos. Ok. La realidad es
que la bebieron. La bebieron. Porque Hechos, capítulo 12, versículo 1, nos cuenta cómo fue que murió Jacobo. Murió predicando el evangelio. Murió sirviendo a Cristo. Y fue ejecutado por ser discípulo de Cristo públicamente. Públicamente. Incluso creo que es la única ejecución de la que se nos habla explícitamente en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Aparte de Esteban, pero hablo de los 12. Porque no se nos cuenta cómo murió Pablo, se sabe que Pablo sabe que va a morir, no se nos cuenta cómo murió Pedro, pero aquí sí se nos cuenta cómo murió Jacobo. Y esto entristeció a los discípulos, pero los animó a seguir predicando. Jacobo no sabía que iba a morir así. Ahora, él no fue el único que bebió la copa. Juan también. Pero Juan no murió así, pastor. No sé cómo murió Juan, pero Apocalipsis 1, versículo 9 nos dice que él estaba expatriado en una isla llamada Patmos. Y si usted conoce la geografía de esa isla, es una isla en donde usted no va a encontrar donde sembrar, donde trabajar. Es una isla rocosa, árida, en donde los romanos enviaban a las personas que eran rebeldes al imperio y que no ejecutaban, y las enviaban allí bajo supervisión y vigilancia para que no hicieran más daño. Es como enviar a prisión a alguien. Pero lo terrible de ese asunto es que Juan estaba allí en un aislamiento de su propia familia de la fe. Mira, si hay algo más doloroso que eso mientras uno vive, no lo quiero experimentar. Es que tú eres cristiano, llamas a la iglesia y te mandan a una isla en donde no hay iglesia. Y en donde no puedes volver a ver a tus amigos y a tu iglesia. Eso es duro. Y él tuvo que beber esa copa, tener que vivir porque fue enviado los últimos años de su vida. No fue enviado joven que aguantaba, no, anciano. Incluso le llamaban el anciano. No solo porque era uno de los ancianos, sino porque estaba anciano, solo, sin su hermano, sin su familia, sin su iglesia, en soledad. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Por eso Jesús les dice, mi copa ciertamente beberán, porque Jesús sí sabía que estaban diciendo ellos y que ellos lo iban a hacer. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo. ¿No prestaron atención al sermón que acabo de dar? ¿Quién les va a dar el trono? ¿Yo? No, el Padre. ¿Y por qué se los va a dar? ¿Porque se lo ganaron? No, por gracia. ¿No prestaron atención? No busquen esas cosas. La respuesta de Jesús entonces nos está dejando ver que en un sentido sus discípulos no estaban captando el mensaje, no solo del plan de rescate, sino de cuál debe ser la cultura del reino. Si somos redimidos, si somos rescatados, no debemos estar buscando posición, privilegios, aplausos, no debemos estar buscando fama, no debemos estar buscando que nos reconozcan, no debemos estar buscando ocupar los primeros lugares, no debemos estar buscando ser influencers para la gloria de Dios, no debemos estar buscando ninguna de esas cosas que no sea la voluntad de Dios y su reino avanzando. Porque luego estos dos discípulos se encargaron de mostrarnos cómo es la cultura del reino en los libros que escribió Juan después. Pero la madre de Juan y Jacobo, consciente o inconscientemente, no se imagina lo que hizo, porque ella encendió la chispa del fuego en el corazón de 10 discípulos de Jesús. Cuando ellos vieron, dice el texto, al oír esto, los otros 10 se sintieron conmovidos al ver el amor de una madre que quiere que sus hijos sirvan al Señor. No se indignaron. Como hablábamos reflexionando en el sermón anterior, si yo veo que al tipo le van a pagar más que a mí, nos indignamos.
Eso es lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos. Ven acá. Ahora yo voy a traer entonces a mi mamá también para que hable con Jesús y me pongan al lado de Jesús. Se indignaron contra Juan y Jacobo. Uno se imaginaría que los discípulos de Jesús caminaban juntos. Somos amiguitos de Jesús. Pero este texto nos está mostrando de que así es la iglesia. Y aquí hay personas que cuando el hermano hace algo, se indignan. Somos así, ¿no? Así, mira, no digas, uy, no, que 2 hermanos. Somos así. Uy, no, los 10 se indignaron. ¿Qué es eso? Somos así. Somos así. Y necesitamos impregnarnos de la cultura del reino. ¿Cuál es la cultura del reino? Bueno, una que no busca, evidentemente, privilegios. Porque cuando Jesús le dice, bueno, yo voy a morir y voy a resucitar, ellos inmediatamente dijeron, queremos privilegios. Qué raro, man. Qué raro. Qué raro esa manera de pensar. Es extraño. Es como que tú le estás diciendo a tus hijos, mira, yo me esfuerzo mucho, mi amor, para trabajar y darte lo que tú necesitas. Quiero un Play. Oye, al menos da gracias por lo que tienes, oye. Es que de verdad a veces ellos son tan insensibles, uno tratando de conmoverlos, diciéndole, papi, si tú supieras todo lo que yo me esfuerzo. Y ellos por lo menos decir, ay, papá, muchas gracias. No, quiero un Play. Una cosa, Samuel no me ha pedido Play, cualquier cosa. Mientras Jesús hablaba de cruz, de entrega y de obediencia sacrificial, los discípulos discutían sobre quién ocuparía los primeros lugares en el reino de los cielos. ¿No te parece extraño eso? Mientras Jesús hablaba de servir, ellos hablaban de privilegio. Mientras Jesús hablaba de sacrificio, ellos hablaban de honores. Mientras Jesús hablaba de morir siguiendo la voluntad del Padre, ellos hablaban de bendiciones para mí. ¿No te sientes identificado como cristiano en algunos momentos de tu caminar? Mientras Jesús te llama a seguirlo, estás distraído con otras cosas que crees que pueden llenarte. Mientras Jesús te llama a servirle, estás súper cómodo en la silla del domingo. Bueno, no súper cómodo porque no hay aire acondicionado, pero no sirves. ¿Eso no les da como cosa en el corazón cristianos? ¿No les da algo? ¿No les da como una cosquillita así como que, ay, me gustaría que se ruborizaran al menos? Porque Jesús te llamó para servir, no para estar sentado en una silla los domingos. ¿Qué estás haciendo? ¿Buscando privilegios, comodidades, que se te honre, ser relevante en el mundo? No fuiste llamado para eso. Bájate de esa nube. Fuiste llamado para algo más grande, servir al Rey. Y hasta que tú no entiendas que eso es más grande que cualquier cosa que puedas hacer en este mundo, no vas a crecer. Dios nos creó para Él, para su gloria. Y si nosotros insistimos en buscar en las cosas de este mundo nuestra propia gloria, eso quiere decir que no hemos conocido el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es un amor que vino al rescate. Y si fuiste rescatado, tú no debes vivir así. Debes vivir de otra manera. Y tú dirás, pero ¿cuál debe ser entonces la manera en la que debemos vivir? Ese es el tercer punto de este sermón, que vamos a mirar la aspiración adecuada de un discípulo rescatado. La anterior fue la aspiración inadecuada o incorrecta de un discípulo rescatado, pero ahora vamos a ver cuál debe ser la aspiración adecuada de un discípulo rescatado. Jesús les dice, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. ¿En estos tiempos pasa así? Sí. Algunos lo dicen por sus jefes incluso. Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Bueno, no ha de ser así entre ustedes,
sino que el que de entre ustedes quiera, y subraya esa palabra allí, quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. ¿Por qué tenemos que mirar esos verbos de querer? Porque hay un anhelo lícito, hay un anhelo que sí es santo, hay un anhelo que sí es piadoso, es ser útil en las manos de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente, tú quieres ser útil en las manos de Dios. Pero ese deseo lo ha puesto Dios en ti y ese deseo es lícito, está bien. Pero ese deseo debe ser útil en las manos de Dios, no para mi gloria, sino para la de Dios. Por lo tanto, si yo quiero buscar la gloria de Dios en mi utilidad en sus manos, ¿qué debo hacer? Servir y hacerme como el más pequeño de todos. Soy el que más va a servir a los demás. El éxito entonces del cristianismo no es cuántas personas me sirven, sino a cuántas personas yo les sirvo. Entonces aquí dos cosas que Jesús está diciendo básicamente. Uno, no debo enseñorearme de mis hermanos. ¿Cómo hacemos esto? Controlando y queriendo ejercer poder sobre ellos. Si ese hermano sirviera como yo, si ese hermano hablara como yo, si se vistiera como yo, y queremos controlar a las demás personas. Y no fuimos llamados a controlar a las demás personas. Fuimos llamados a servir a las demás personas. Por eso, cuando Jesús les dice que aquellos por quienes Él ha muerto deben anhelar servir a sus hermanos por quienes Jesús también murió. Piensa en esto. Si yo le doy un vaso de agua a un hermano, Jesús se lo va a tomar a título personal. A mí me lo hiciste. ¿Sí o no? Dale vaso de agua a todos los hermanos que te puedas encontrar. Si amas a Jesús. De verdad, esa debe ser nuestra lógica. Oye, Rebeca, Cristo murió por Rebeca. Yo le voy a dar un vaso de agua a Rebeca porque tiene sed. Y Cristo se lo va a tomar personal. Por cuanto le diste a ella un vaso de agua, a mí me lo diste. Por cuanto ayudaste a fulanito en su pobreza, a mí me hiciste eso. Por cuanto fuiste de consuelo para aquel que lloraba, a mí me hiciste eso y yo me lo tomo a personal. Esto implica, hermanos, dos cosas. Ir al mundo y buscar a mis hermanos que aún no creen. Porque allá afuera hay personas que todavía no son cristianos, no saben que van a ser cristianos, pero que Dios los va a transformar. ¿Y sabes a quién va a usar para traer a esos cristianos acá? A nosotros. Al salir de aquí, nuestra misión es ir en busca de nuestros hermanos. Cuando prediques el evangelio, hazlo como un hermano que está buscando desesperado a sus hermanos. Predica el evangelio para que tus hermanos sean despertados y vengan a Cristo. En ese sentido servimos al Señor. Pero también implica santificar y edificar a mi hermano que ya es mi hermano. Que todo lo que yo haga sea para edificación y para su santificación. Para que Él se parezca más a Jesús. Y este es el ejemplo que hemos recibido en Jesús. Por eso Él dice, así ustedes deben servir, así como. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Y unas noches más adelante, Él lo va a volver a decir cuando le lava los pies a sus discípulos. ¿Vieron lo que yo hice con ustedes? Bueno, ahora ustedes tienen que hacer esto los unos con los otros. Amarse. Y la máxima allí es, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos porque ustedes se aman los unos a los otros. No por cómo se visten, no por cómo hablan, no por la imagen que quieren proyectar, por el amor que se tienen los unos con los otros.
Jesús entonces está hablando de cuál es el nivel de servicio que ellos tienen que llegar a estar dispuestos a entregar su vida por amor a Dios, pero también por amor a mis hermanos. Cristo murió para rescatar a muchos, dice este texto. Y estas son buenas noticias para aquellos que están en este lugar, que no son cristianos aún, o que estás dudando si debes tomar este camino de seguir a Jesús. Escucha, lo que Jesús acaba de mostrarnos es el costo que a Él le representó venir a salvar a pecadores como tú y como yo. No fue fácil. ¿Qué harías tú si sabes que en una semana vas a morir? ¿Qué harías? Jesús abrazó su cruz porque vino a rescatarte a ti y a mí. Acaba de decir, la salvación no solo para los ricos, para ningún ser humano es posible, pero para Dios es posible. Y si tú estás en este lugar y aún no eres cristiano, quiero que sepas que esta muerte en la cruz, Jesús estuvo dispuesta a abrazarla, porque era la única forma en que tus pecados podían ser perdonados. Y no solamente por un tiempo, serás perdonado para siempre. ¿Eso no te parece un plan maravilloso? Él vino a rescatarte. Él no esperó que tú fueras. Él ya vino. Y si tú estás en esta iglesia, esto hace parte de su llamado. Él te está diciendo, ven a mí. Vine por ti. No importa cuán pecador tú eres, yo vine a rescatarte a ti. No importa cuán inmerecedor te sientes, yo vine a rescatarte a ti, a ti. Así que ven a Cristo, cree en Él y serás salvo. Cree en Él y serás salvo hoy. Amados, en este pasaje el deseo de Jesús es mostrarnos su plan de rescate. Este es el plan que Él ejecutó para venir a salvarnos a nosotros pecadores. Y este rescate, si tú has recibido el beneficio de esta gracia, debe llevarte a transformar tu vida de manera radical. De tal manera que tú fuiste y que puedas mostrar con tu vida que fuiste rescatado, no para sobresalir, sino para servir. Así que como redimidos, estamos llamados a vivir en gratitud, entregando nuestras vidas al servicio del reino de Dios, porque le amamos, porque estamos agradecidos. ¿Y cómo hacemos eso? Sirviendo a otros, llevando a otros a Jesús, ayudando a otros a crecer a la imagen de Jesús. Que tu deseo al salir de aquí sea ir a rescatar a tus hermanos y santificar a tus hermanos. Amén. Oremos.